Bienvenido a un ejemplo de cómo resolver una ecuación lineal en una variable con fracciones. Es importante recordar al resolver ecuaciones cuando pasamos por el proceso de solución. En cada paso estamos equiparando una ecuación equivalente porque siempre realizamos la misma operación a ambos lados de la ecuación. Mirando las notas a continuación, observe cómo el primer paso es opcional, y eso es multiplicar ambos lados de la ecuación para borrar cualquier fracción o decimales de la ecuación. Entonces, realmente resolveremos esta ecuación de dos maneras. Primero revisaremos y limpiaremos las fracciones, y luego resuelve la ecuación equivalente. Luego volveremos y resolveremos la ecuación dejando las fracciones en la ecuación. Para borrar las fracciones de esta ecuación, debemos comenzar determinando el mínimo común denominador, que es un mínimo común múltiplo de 3, 5 y 2. La pantalla LCD es 30, lo que significa borrar las fracciones de la ecuación. Comenzamos multiplicando ambos lados de la ecuación por 30 o multiplique cada término por 30. Esto nos dará 30 veces 2 3. Más 30 veces 4 5 veces. Es igual a 30 veces 3 2. Y ahora veamos y encontremos cada producto. Y debido a que cada producto implica una fracción, escribamos 30 como 31. Antes de multiplicar, simplificamos. Observe que 3 y 30 comparten un factor común de 3. Hay 1 3 en 3 y 10 3 en 30. Observe ahora que su producto es solo 10 veces 2, que es 20. Además, aquí, simplificando antes de multiplicar, hay 1 de 5 en 5 y 6 de 5 en 30. Ahora el producto es solo 6 veces 4x, que es 24x. El lado izquierdo ahora tiene solo 20 más 24x. Igual en el lado derecho. Nuevamente, simplificando antes de multiplicar, hay 1 2 en 2 y 15 2 en 30. Ahora tenemos 15 veces 3, que es 45. La ecuación 20 más 24x es igual a 45 es equivalente a la ecuación dada, es solo que ahora ya no tenemos fracciones en la ecuación. Ahora mirando nuestras notas, ahora simplificamos cada lado de la ecuación borrando paréntesis y combinando términos similares. Pero para esta ecuación, ninguno de los lados de la ecuación se simplifica, por lo que pasamos al siguiente paso, que es sumar o restar para aislar el término variable en un lado de la ecuación. Bueno, en este momento, el término variable en el lado izquierdo de la ecuación, por lo que necesitamos aislar 24x en el lado izquierdo. Necesitamos deshacer este 20 positivo sumando o restando. Y, por lo tanto, el siguiente paso es restar 20 a ambos los lados de la ecuación. Y ahora simplificamos. 20 menos 20 es igual a 0. El lado izquierdo se simplifica a 24x. Tenemos 24x iguales en el lado derecho. 45 menos 20 es igual a 25. La ecuación 24x es igual a 25 es equivalente a la ecuación original, pero ahora la ecuación ya no tiene fracciones y los términos variables están aislados. El siguiente paso es multiplicar o dividir para aislar la variable que nos da la solución. Debido a que 24x significa 24 veces x, el siguiente paso es dividir ambos lados de la ecuación por 24 para deshacer la multiplicación y aislar x. Y ahora simplificamos 24 dividir entre 24 simplifica a 1. Una vez x es x. Tenemos x es igual a 25 24. Así que grabemos la solución aquí en el lado derecho. Pero ahora volvamos y resolvamos la ecuación nuevamente, dejando las fracciones en la ecuación. Por lo tanto, omitiremos el paso opcional. También podemos omitir el paso 1 porque ninguno de los lados de la ecuación se simplifica. El siguiente paso es sumar o restar para aislar el término variable en un lado de la ecuación. Bueno, ahora el término invariable es 4 5x. Para aislar 4 5x, necesitamos deshacer 2 3 positivo. Y hacemos esto restando 2 3. Ahora el primer paso es restar 2 3 a ambos lados de la ecuación. Ahora simplificamos. 2 3 menos 2 3 es 0. Es por eso que restamos 2 3 en ambos lados. El lado izquierdo se simplifica a 4 5x. Igual en el lado derecho, tenemos 3 2 menos 2 3. Vamos a resolver eso aquí abajo. 3 2 menos 2 3. Necesitamos obtener un denominador común, ojalá el mínimo común denominador, que en este caso es 6.
necesitamos escribir 3,2 y 2,3 como fracciones equivalentes con un denominador de 6. Multiplicamos el numerador y el denominador de 3,2 por 3. Multiplicamos el numerador y el denominador de 2,3 por 2. Observe ahora que ambos denominadores son 6. Entonces ahora podemos encontrar la diferencia. El denominador común es 6 y el numerador es 9 menos 4. 9 menos 4 es 5. La diferencia es 5,6. Entonces, el lado derecho de la ecuación es 5,6. Y ahora tenemos el término variable aislado. El último paso es multiplicar o dividir para aislar la variable, lo que nos da la solución. Mirando la ecuación, tenemos 4 5 veces x. Necesitamos deshacer esta multiplicación. Así que probablemente estamos pensando que deberíamos dividir ambos lados de la ecuación por 4 5, lo cual es correcto, pero recuerde, normalmente cuando se divide por una fracción, multiplicamos por el recíproco, que es equivalente. Como el recíproco de 4 5 es 5 4, para el siguiente paso, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 5 4. Observe cómo estoy cambiando el orden de multiplicación aquí usando la propiedad comunicativa de la multiplicación. Ahora, simplificando, sabemos que 5 4 veces 4 5 es igual a 1 porque son recíprocos. O si simplificamos, hay uno de cada 5 aquí y aquí, 1 4 de 4 aquí y aquí, dándonos una vez x, que es x. Tenemos x iguales, en el lado derecho, nada simplifica. Multiplicamos los numeradores y denominadores, lo que nos da 25 24. Entonces, por supuesto, usando cualquiera de los métodos, obtenemos la misma solución de 25 24. Sin embargo, antes de irnos, verifiquemos nuestra solución asegurándonos de que satisfaga la ecuación. Para hacer esto, sustituimos 25 24 por x. Para verificar el lado izquierdo de la ecuación es igual al lado derecho. Realizando la sustitución, tenemos 2,3 más 4 5 veces 25 24. Es igual a 3,2. Para ahorrar algo de tiempo, evaluemos el lado izquierdo de la ecuación en la calculadora. Entonces tenemos 2,3 más 4 5 veces 25 24. Times 25 24. Enter. Entrar. Lo que nos da 1,5, que es igual a 3,2. También podemos convertir esto a una fracción presionando más, Enter, Enter. Entonces, cuando x es igual a 25 24. El lado izquierdo de la ecuación, y el lado derecho de la ecuación son ambos iguales a 3,2, lo cual es cierto. Verificar nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.